En esencia, un necrófago es un ser humano o animal que estuvo expuesto a grandes cantidades de radiación. Muchos de estos seres terminaron perdiendo la vida, pero en pequeños casos, estos sobrevivieron llegando a un estado de gulificación, pero experimentando pérdida de piel y tejidos musculares, así como lo hace la lepra, dando como resultado que algunos de sus órganos se vean expuestos. Junto con esto, van perdiendo su cabello y sus cuerdas vocales experimentan degradaciones, dándole unos tonos roncos. Aunque esto depende de cada ser, ya que cada quien responde de una manera diferente a la exposición. No todos los necrófagos son salvajes, algunos de ellos aún conservan sus funciones mentales, dándoles razonamiento, pudiendo empatizar con las personas que no han sido afectadas por la radiación. También han adquirido una vida más longeva, lo que los lleva a vivir incluso cientos de años. Pero esto no es gratis, lo que en algún momento los convirtió en estos monstruos es lo que ahora prolongará más sus vidas. Así es, la radiación curará la vida de estos seres, pero la constante exposición a la radiación irá destruyendo sus cerebros llevándolos a su estado salvaje, donde pierden toda noción de su entorno y solo se preocuparán por saciar sus necesidades como agua y claramente carne. Por esto, no dudarán en atacar a todo ser vivo que se cruce en su camino. Entre las variantes de necrófagos están: necrófago salvaje típico. Exhibe un comportamiento similar al de un zombie. Es más que probable que sea el primer tipo de criatura con la que te encuentres, ya que puedes encontrarla en toda la Commonwealth. Necrófago salvaje errante. Los errantes parecen ser algo más viejos y por lo tanto más robustos, aunque son más débiles comparado a los otros tipos de necrófagos. Necrófago rosado. Este tipo de necrófago se encuentra exclusivamente en la escuela del condado de Suffolk. Se ven rosas debido a una pasta de comida servida por la escuela antes de la guerra. Necrófago salvaje acechador. Los acechadores son una variante de necrófagos salvajes que pueden distinguirse fácilmente por sus bocas sangrientas y su piel más clara. A menudo se esconden entre los escombros hasta que detectan un enemigo, donde luego intentan emboscar silenciosamente a sus presas sin rebelarse. En lugares poblados por salvajes, si el jugador tiene un nivel lo suficientemente alto, este puede ser resplandeciente. Necrófago salvaje segador. Los segadores generalmente tienen piezas de armadura de metal, lo que posiblemente implica que estas son víctimas bastante recientes de la necrofalización. Ya cabrón, hable bien. Necrófago salvaje marchito. Son ligeramente más delgados con una piel amarillenta de apariencia correosa y no usan ropa. Es probable que estos sean bastante viejos en comparación con otros, ya que su ropa se pudrió y parece estar severamente dañados por el sol. Necrófago salvaje gangrenoso. Son considerablemente más raros y más fuertes que las variantes anteriores, con trapos rasgados como variantes comunes y piel amarilla. Pueden ser difíciles de vencer incluso para un jugador de nivel medio. Necrófago salvaje podrido. Tiene una apariencia hinchada, lo que indica que su cuerpo ha comenzado a descomponerse, lo que también sugiere su nombre, aunque sus capacidades ofensivas están a la par de los necrófagos salvajes gangrenosos. Tienen casi el doble de salud. Necrófago salvaje calcinado. El necrófago más poderoso sin contar con las variantes resplandecientes. Estos tienen varias capas de grava y suciedad pegada a su cuerpo, la cual les otorga más resistencia. Esta versión escala con el nivel del jugador, por lo que no es afectada por el extra susurrador del yermo. Resplandeciente. Un necrófago salvaje extremadamente irradiado, capaz de emitir una luz de color verde como otras criaturas resplandecientes. Sin embargo, el simple hecho de estar cerca causa daño por radiación. Todos sus ataques causan daño de radiación como el resto de necrófagos, pero causan una cantidad mucho mayor a las otras variantes. Al contrario de la versión sin irradiar de los necrófagos, estos son capaces de ejecutar un golpe de radiación en área. Esta habilidad aumenta exageradamente la radiación y es capaz de levantar a los necrófagos caídos en combate para que peleen de nuevo. Al mismo tiempo, cura a los necrófagos que estén vivos cerca de él. Resplandeciente putrefacto.
La versión más fuerte del resplandeciente parece que tiene una pústula verde alrededor del cuerpo. Estas brillan pero con un tono más amarillento. Ha perdido la capacidad de expulsar radiación en área, por lo que no puede reanimar ni curar a los necrófagos cercanos. Sin contar con el necrófago salvaje calcinado que escala con el jugador, es el tipo de necrófago con mayor daño en sus ataques físicos. Resplandeciente hinchado. La versión de más nivel de los resplandecientes está hinchado por muchas partes de su cuerpo con pústulas similares a las del resplandeciente putrefacto, pero en este caso son más grotescas. Realiza menos daño que los otros resplandecientes, pero tiene mucha más vida que cualquier otro necrófago. Necrófago de la niebla. Son necrófagos que se encuentran en la isla. Han sido transformados por la niebla radioactiva que cubre el territorio. Tienen tonos más pálidos que otros tipos de necrófagos. Suelen ir vestidos con ropa de marinero y algunos tienen hilo o redes de pescar enganchados a su piel y ropa. Estos los encuentras en el DLC de Far Harbor. Necrófago pintado. Los necrófagos pintados se encuentran en el reino de los niños, en el parque de Nuka World. Son los antiguos trabajadores del parque de atracciones que sobrevivieron a la guerra y con el paso de los años se transformaron en necrófagos por la radiación. Necrófago pintado calcinado. Son iguales a los necrófagos pintados, pero tienen mucho polvo y residuos pegados a la piel. Familias de necrófagos. Las encontrarás en algunos puntos de respawn random. Algunos de ellos los encontrarás en la entrada al refugio, al inicio del juego. Necrófago cumbiero. Es el alma de la fiesta cuando saca sus pasos prohibidos. Algunos de los necrófagos no salvajes están Arlen Glass, que lo encontrarás en The Slug junto con otros más. Billy Peabody, que lo encontrarás en el yermo metido en un refrigerador. Bobby Sin Napia, la encuentras en Good Neighbor. Capitán Sao estará en su submarino en las aguas de la Commonwealth. Daisy, la encontrarás en Good Neighbor. Edward Deegan, trabaja para Jack Cabot. Eddie Winter, es un enemigo que te encontrarás más adelante en la aventura. Ham, trabaja en The Deer Rail en Good Neighbor. John Hancock, será el alcalde de Good Neighbor. Eventualmente será tu compañero. Ken Canoli, lo encontrarás en Good Neighbor y estará a cargo de la emisora de mortaja plateada. Representante de Vaultec, más adelante en la historia lo encontrarás también en Good Neighbor. Tommy Lungan, lo encontrarás en la Combat Zone. Trish, que encontrarás en una de las misiones secundarias. Bethany, es una de las pocas médicos que hay en el yermo. Manera más eficiente de luchar contra ellos. Como dije, a los necrófagos los cura la radiación, así que evita un combate cerca de contenedores con este material. También algunas de las armas, como la de los hijos del átomo, no tendrán mucho efecto en ellos. Es posible desmembrarlos, sin embargo continuarán persiguiendo y mordiendo al personaje, incluso si pierden ambos brazos. En raras ocasiones seguirá atacando después de decapitar su cabeza. Ocasionalmente comenzarán a correr más rápido hacia el jugador, moviéndose erráticamente para esquivar los ataques entrantes. En algunos lugares, particularmente en interiores, los necrófagos también emergerán de las ventanas, conductos y etc. para atacar cuando la víctima se acerca. Los necrófagos que se esconden en este tipo de emboscada no pueden ser detectados ni siquiera por bats antes de que comiencen a emerger. Mientras salen, quedarán indefensos, dándote tiempo de hacerles daño, y si eres muy rápido, hasta podrás eliminarlos. Pero uno de los puntos débiles no es la cabeza, como muchos enemigos. A estos tendrás que dispararles a las piernas. Cuando pierdan una de sus extremidades quedarán en el suelo dándote todo el tiempo para eliminarlos. No es necesario un arma fuerte, solo basta con varios disparos. Obviamente, si tu enemigo está en una versión hinchada, será más difícil. Aquí si necesitas algo como un revólver o un arma con un legendario explosivo dirigido a sus piernas será suficiente. Bien amigos,
Debo agradecer a todas las personas que hacen sus aportes a través de un super gracias o volviéndose miembros del canal. Sin duda, esto me ayuda a mejorar la calidad de los videos. Si no me puedes ayudar económicamente, con un like, un comentario o compartiendo el video me ayudarás mucho. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Espero que el video haya sido útil. En los comentarios déjame de qué otro enemigo o facción quieres saber un poco más. No siendo más, me despido. Hasta la próxima.